Buen día para todos, hoy les hablaremos sobre los morichales, presentado por Acosta Laura, Guzmán Juan Pablo, Morales Samir y Martínez Joan. Los morichales llevan el nombre de la palma de Marich. Su nombre científico es Mauritia fluxosa, la cual es una palma que crece donde sus raíces pueden estar bajo el agua o en el suelo que contengan una muy alta humedad. Un ejemplo de ello puede ser el morichal de Puerto Gaitán. Su ubicación geográfica del Hato de los Cachorros, vereda Los Quioscos, municipio de Puerto Gaitán, en Meta, Colombia. Se ubica a 3 grados 46 minutos y 12 segundos al norte y 71 grados 58 minutos y 12 segundos al este. Esta finca cuenta con una área total de 17.727 hectáreas. Dicha área se denomina, según Rosales et al. En el 2010, como llanura alta o altillanura. No es inundable y esta se encuentra cerca de la cabecera del río Tillabá, el cual recorre el municipio de Puerto Gaitán de suroeste a sureste y junto con el río Planas forman el río Bichada. La subcuenca del río Tillabá cubre una superficie de 6.910,8 kilómetros cuadrados según Herrera en el 2009. En el territorio nacional, los morichales constituyen ecosistemas representativos de la Orinoquía y corresponden a comunidades vegetales denominadas por la palma de Moriche, lo cual representan el elemento florístico más llamativo y determinante de este ecosistema. La palma de Moriche se distribuye en Venezuela y Colombia y en esta última es más común en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas y en el piedemonte de la cordillera de los Andes. Estos morichales tienen una altura de 15 centímetros y la gran mayoría no supera los 20 centímetros. Y uno de ellos es el morichal de Casanare y el del Yopal. Bueno, ahora les daremos una breve descripción de los aspectos abióticos que encontramos en los morichales. En este encontramos 3 aspectos que son los climáticos, hidrológicos y edafólicos. Como tal, entendemos al respecto sobre los factores abióticos en los morichales, que se argumentó que la alta diversidad de las especies ícticas en aguas dulces se debe a la integridad de componentes bióticos y abióticos, así como a la disponibilidad de agua. La heterogeneidad de hábitats asociados al sustrato, la disponibilidad de los recursos y el ciclo hidrológico estacional. En los factores climáticos podemos ver que la temperatura promedio es superior a los 26.3 grados centígrados en el municipio de Puerto Gaitán. Esto sobre el piso climático cálido y según el sistema de Köppen y Herger, el clima de la altillanura de la Orinoquía colombiana se clasifica como cálido de la sabana. En los hidrológicos, el consumo y la mineralización de la materia orgánica, la actividad migratoria de los organismos, la pesca, las actividades de los pobladores del río, el turismo y otros flujos están ajustados al régimen pulsátil del río. En los edafológicos, para la comprobación organoléptica en el campo de los rasgos edafológicos, se hicieron perforaciones con barreo en una transección que cubrió diferentes formas de terreno en las cimentaciones del sitio. La localización de los sitios de muestreo en el Caño La Pica, fuente A, parte baja o distal de una duna adyacente al menor del caño, una perforación de hasta 160 metros. B, por parte media de la duna, una perforación de hasta 160 metros y C, por parte de la duna, perforación hasta de 0,30 metros. En el sitio 2 se realizó una excavación en una posición abnegadiza en temporada lluviosa, correspondiente a una cubeta de desborde entre dunas, una perforación de hasta 0,70 metros. Las comunidades vegetales se describieron usando 2 enfoques. A. La descripción florística de las unidades de vegetación por medio de inventarios en recorridos aleatorios. Los ejemplares en flor o fruto se colectaron, preservaron en comedios estándar y trasladaron al herbario por su identificación. B. En 2 localidades, una abnegada y otra no abnegada, se marcaron parcelas de 0,5 a 50 por 10 metros, divididas en 10 subparcelas de 5 por 10 metros. En el centro de las parcelas se dispuso una cinta métrica. Los ecosistemas de los morichales de Puerto Gaitán los podemos definir como sistemas ecológicos con poca variación interestacional, que están constituidos por una comunidad de flora y fauna que interactúa a través de un espacio y tiempo determinado. Estos, aunque casi siempre están presentes en el bosque, presentan las características de aguas oligotróficas con abundante material orgánico que colorean el agua desde el negro ocre hasta el verde oliva. Asimismo, estos ecosistemas muestran una gran diversidad en su fauna acuática.
En la Orinoquía los morichales constituyen en muchos casos la única fuente de agua permanente para la fauna de la sabana, así como para muchas comunidades humanas, en especial durante el periodo de sequía. Esto debido a su asociación directa con acuíferos de gran magnitud que mantienen los flujos de agua hacia el río de Morichal todo el año. Esto nos da un claro ejemplo para entender por qué son tan importantes estos morichales en varias partes del país. En las especies que encontramos dentro de los morichales, la más común es el gusano de la palma, que es una especie de lepidóptero que es de color marrón oscuro con bandas amarillas en las alas. También podemos encontrar el puma con color, que es un cazador y depredador. En su mayoría caza en estas zonas gran parte del año, aunque su población no es tan grande, es uno de los que marca más territorio en estos espacios. Podemos encontrar el ocarro, que es una especie de armadillo. En su mayoría es la especie más grande del mundo que habita en estas zonas. En la mayoría habita en la Amazonía. Adicionalmente, este arquitecto de los ecosistemas llaneros está amenazado por la pérdida del bosque, la transformación de las sabanas, la cacería y los efectos negativos del cambio climático. También podemos encontrar el murciélago de la fruta, que son principalmente se alimentan de frutos, por lo que desempeñan un papel importante en la dispersión de muchas semillas. Algunos viven en troncos, huecos o debajo de hojas grandes. En la descripción de la vegetación de Puerto Gaitán Meta se caracteriza principalmente por las grandes extensiones de pajonales o pastos subxerofíticos y árboles dispersos o ausencia de estos, con presencia de bosques que interrumpen la matriz continua de pastizales y que en composición guarda semejanzas con los bosques de la Amazonía. Teniendo en cuenta la leyenda nacional de coberturas de la Tierra IDEAM, las coberturas que se estudiaron corresponden a los bosques de galería, bosques de tierra firme, bosques inundables y vegetación secundaria alta. La primera se caracteriza por la presencia de individuos de hábito arbóreo que superan los 20 metros de altura y se desarrollan a la orilla de los ríos y quebradas Rangel, Loc y Aguilar. Durante todo el año o en gran parte de él cuenta con agua acumulada en el suelo, la cual se llama agua freáticas, disponible para las plantas y por lo tanto muestra mayor exuberancia que la vegetación aledaña, o sea, la vegetación de la sabana. Los bosques de tierra firme corresponden a la vegetación arbórea con altura de un dosel superior a los 15 metros y se ubican en zonas que carecen de periodos de inundación según el IDEAN. Por otro lado, los bosques inundables se caracterizan por presentar inundaciones tipo estacional, las cuales están asociadas a periodos de lluvia y rebalse de ríos, cuenta con individuos de hasta 30 metros de altura, presencia de matorrales y variabilidad florística relacionada con la geomorfología y suelos y aporte de sedimentos. La vegetación secundaria alta consta de etapas intermedias de la sucesión vegetal posterior a la intervención del bosque debido a procesos de cambio de uso del suelo. De acuerdo al tiempo que haya transcurrido, es posible encontrar grupos de árboles denominados a una sola especie. Se caracteriza también por presentar entre sus componentes vegetales individuos de la palma moricha y fruta en varios estados de desarrollo. Los ecosistemas de Morichal establecen un amplio valor ecológico y biológico, cuya importancia radica en la protección, refugio, alimentación y reproducción de las especies que en ellos habitan. Se caracterizan por tener un amplio almacenamiento de materiales orgánicos como fuente de recursos para cientos de especies acuáticas. Es por esto que los morichales están siendo recientemente focos de investigación. Los morichales con influencia al río obtuvieron los valores más altos. Esto se atribuye a que estas zonas fueron las que ofrecieron un mayor número de microhábitats y una gran variedad de fuentes alimenticias, como son los macroinvertebrados acuáticos y perifitón. Los mayores números se registraron en las zonas cercanas a los morichales con influencia al río. Son también una gran fuente de alimento y refugio para la fauna en épocas de fructificación. Los principales consumidores y dispersores de frutos son los mamíferos, roedores y algunos tipos de aves, importantes para la protección de fuentes de agua. El agua de los morichales es limpia, pues son producto de infiltración del agua de las sabanas arenosas que bordan los morichales. En cuanto a la utilidad social, la palma moriche se destaca por la pulpa de sus frutos. Es muy nutritiva por su alto contenido de vitamina A y sus proteínas.
Su consumo es muy amplio por parte de las comunidades indígenas. Algunos grupos extraen almidón de los tallos de los morichales y extraen su masa fibrosa. Esta pasa por un extenso proceso para la elaboración de tortas llamadas yuruma. De las semillas de las palmas se tallan miniaturas o artesanías pequeñas. Con las fibras de las hojas se confeccionan hamacas, chos y demás artesanías. Parte de los humanos, las consecuencias que nos lleva a los daños ambientales en este sector es la industria petrolera, ya que existe una larga tradición de explotación petrolera asociada a las actividades de extracción, almacenamiento y transporte por tuberías desde los yacimientos hasta los sitios de refinación o exportación. También se han encontrado yacimientos de hidrocarburos en distintas localidades de los llanos orientales de Colombia, por lo que lamentablemente se espera que estos morichales de la Orinoquía colombiana acusen el impacto de estas labores, algunas con indeseable frecuencia, como en el caso de los derrames de crudo. La explotación del petróleo suele producir aguas salobres o con hidrocarburos policíclicos de bajo peso molecular, contaminantes solubles en agua que a través del suelo alcanzan el manto freático. Esto se puede decir que es la consecuencia humana en estos morichales. Gracias.